En esta entrega hablaré de las ya muy conocidas SM, en donde seres encarnados descarnan por un corto periodo de tiempo y luego regresan a su estado encarnado. Son incontables los testimonios de personas que tras algún accidente, ictus, edema cerebral o paro cardíaco, cuentan que lejos de tener una experiencia negativa en el momento que esto sucedía, su sensación fue de bienestar y felicidad. Dicen también que podían ver a familiares fallecidos que les daban la bienvenida o a seres que les brindaban paz y plenitud. También contaron que estas entidades les explicaron que no podían permanecer ahí, a pesar de su enorme deseo por quedarse, y que debían regresar a su cuerpo, que aunque maltrecho, albergaba todavía la esperanza de sustentar vida. Relatos increíbles describen cómo estas personas fueron capaces de salir de su cuerpo, verse a sí mismos y observar el entorno del lugar en donde se encontraban, describiendo detalladamente las conversaciones y los instrumentos que se utilizaban durante su atención. Un hombre, por ejemplo, narra que en ese estado fue capaz de escuchar las zapatillas de una enfermera que por las prisas no pudo calzarse los zapatos de quirófano y tuvo que asistir la operación usando los mismos tacones con los que llegó al hospital. Un caso sorprendente es el de Eben Alexander III, autor del libro La prueba del cielo. Este neurólogo, reconocido mundialmente y profesor de medicina de la Universidad de Harvard, era un recalcitrante escéptico hasta que enfermó de gravedad por culpa de la bacteria E. coli que ingresó a su cerebro, ocasionándole una meningitis durante la cual vivió una SM y tuvo la oportunidad de interactuar con entidades que le explicaron que lo que nosotros llamamos muerte es un proceso que va de una vida a la siguiente, con el fin de que en este interludio reflexionemos sobre lo que acabamos de vivir, para que este aprendizaje nos permita evolucionar en nuestra siguiente vida, sea cual sea el lugar y la forma en que ésta se dé. Difícil de creer sin duda alguna, de no ser porque quien lo afirma es un neurocirujano reputado y catedrático de Harvard, que hasta ese momento había sido un oponente férreo de lo mismo que defiende hoy. ¿Y qué decir del caso de la doctora Mary Neal, especialista en lesiones de columna y autora del libro Ida y Vuelta al Cielo? Esta sanitaria estuvo privada de oxígeno por casi 30 minutos, lo que es una eternidad teniendo en cuenta que las células no pueden vivir más de 5 minutos privadas de oxígeno, luego de un accidente en kayak en la República de Chile. Durante su experiencia, dice haber visto a varias entidades que la reconocían y la saludaban con alegría, particularmente un ser que le explicó que debía retornar a la vida porque luego de 17 años uno de sus hijos iba a fallecer y que ella sería un pilar necesario para sostener a su familia. Por desgracia, cuando ella creyó haber burlado este fatal designio, uno de sus hijos murió en un accidente de esquí al año siguiente de este vaticinio. Por otro lado, hay casos de personas que vieron en este trance a gente que nunca habían conocido en vida, pero que al describirlas después de la SM, coincidían con alguien que pertenecía a la familia, pero cuya existencia le había sido vedada. Así hay quien cuenta que este avatar desconocido dice ser el abuelo o el hermano que falleció años antes de que él o ella encarnara en este plano de existencia. ¿Cómo explicar el caso de personas que, en su tránsito, dicen reconocer a personas aún con vida sin saber que estaban falleciendo al mismo tiempo? Difícil entender cómo personas que debieron haber tenido daño cerebral irreversible por falta de oxigenación tras más de 20 minutos sin respirar, regresan a la vida sin secuelas neurológicas, o casos de pacientes con cáncer terminal que al regresar presentan remisión total de su enfermedad. Veamos dos casos espectaculares. El Dr. Colin Thomas Perry y autor del libro Dying to be Alive, tras sufrir un infarto al miocardio a los 49 años en 2008, tuvo una SM. A decir de él, mientras lo transportaban al hospital, completamente consciente, de pronto se dio cuenta de que se encontraba en una especie de tanque de agua flotando sin gravidez. En medio de esa obscuridad y absorto en un sentimiento de felicidad, entendió que se estaba muriendo. Pidió la oportunidad de seguir viviendo porque desde su enfoque no estaba preparado para morir porque sentía que tenía muchas cosas por hacer. Sin embargo, lejos de volver, tuvo la sensación de hundirse en un fango oscuro que lo rodeaba y angustiaba. En su desesperación,
Rogó por ayuda y asegura que una mano tomó la suya y lo elevó hasta alejarlo completamente de la oscuridad y devolverlo a un lugar de intenso amor. Ahí, 6 seres le preguntaron si quería volver o si quería quedarse en ese lugar que él llamó paraíso. Sin embargo, y ante la disyuntiva de dejar 4 hijos, una de los cuales con parálisis cerebral debido a un accidente de tránsito, decidió sin titubear volver. Entonces, el ser que le extendió la mano para rescatarlo, le ordenó a otro que fuera a corroborar el estado del recipiente, al tiempo que se introdujo en él para curarlo por dentro. Enseguida le mostró lo que iba a suceder en su futuro y lo que debía cuidar de su comportamiento. Finalmente, la entidad que fue a revisar su cuerpo regresó y corroboró que el recipiente estaba bien, que podía volver. De pronto se vio en su cuerpo, un minuto después de que se le parara el corazón y el tipo de la ambulancia lo reviviera con un desfibrilador. No lo podía creer. Para él había sido un tiempo infinito y no solo un minuto. Por supuesto que en el hospital le hicieron un cateterismo, pero estas entidades le confirmaron que iba a estar bien, que todos los conductos sanguíneos del corazón estarían liberados. Algo que confirmaría luego el cardiólogo que lo atendió, sorprendido de constatar que su total recuperación pudiera haberse debido a un infarto anterior que redirigió el flujo sanguíneo de su corazón. Otro caso sorprendente es el del doctor ortopedista Tony Sicoria, de 42 años, compositor de la obra Lightning Sonata. El día del accidente se encontraba en una fiesta de la familia de su mujer, una tarde lluviosa de agosto de 1994 en Sleepy Hollow Lake, en Athens, Nueva York. Ese día había un gran nubarrón oscuro que se formó sobre el lago, junto a donde se encontraba la casa. Esto, que debió haberlo desanimado a usar un teléfono público para llamar a su madre, no lo disuadió. Cuando intentaba comunicarse con ella, sintió un golpe en la cara que venía del auricular. Una potente luz lo arrojó hacia atrás y lo aturdió. Su suegra, que desde lo alto de una escalera vio cómo sucedieron las cosas, bajó inmediatamente a auxiliarlo, pero al pasar junto a él, lo ignoró. Esto lo dejó confundido, así que decidió seguirla, y fue ahí que se vio tirado boca arriba, muerto. Se desilusionó al observar que morirse no tenía nada de espectacular, que simplemente de un momento al otro se está y luego ya no. Lo que sí fue una revelación para él fue darse cuenta que la muerte no era el fin de todo, que tras abandonar su cuerpo, su conciencia seguía intacta. Una señora que estaba detrás de él en la fila del teléfono resultó ser enfermera y fue ella quien inició las maniobras de RCP para volver a hacer latir su corazón. En tanto él, que se sentía un poco tonto de estar ahí sin que nadie le pusiera atención, decidió entrar a la casa e ir a ver a su mujer, que jugaba con sus hijos en la parte superior. Mientras se desplazaba por las escaleras, le sorprendió descubrirse mirando sus piernas, ya que en ese estado poco importaba si tropezaba o no. Al llegar al último escalón, su figura se había transformado en una bola de energía que le permitió atravesar la pared y salir por encima de la cabeza de su mujer, que en ese momento pintaba las caras de los niños invitados a esa reunión. De pronto supo que su familia estaría bien. Cuando atravesó el techo, pensó que esa experiencia era surrealista. Se sintió transportado en un río de energía positiva y vio una luz blanca y azulada que irradiaba una sensación de paz y amor absoluto. Para él, esa energía tenía que ser divina, ya que la veía como líneas sinusoidales y lo envolvía, llenándolo de felicidad y tranquilidad. En sus palabras, estaba en éxtasis e inquieto por saber a dónde ese flujo de energía lo dirigiría. De pronto, y como si hubieran apagado un interruptor, regresó a su cuerpo con mucho dolor en la parte en donde le había pegado el rayo. Por dentro se sintió decepcionado, no hubiera querido volver. Aunque insistieron en llevarlo al hospital, él no quiso y solo confirmó con su neurólogo y su cardiólogo que ese incidente no había tenido consecuencias en su salud. Hasta la fecha asegura jamás haber perdido la conciencia durante su SM. Curiosamente, a partir de este evento, una necesidad por tocar el piano y componer se despertó en él, a pesar de que luego de un año de intentarlo, lo abandonó por falta de interés a los 10 años. Este inesperado cosquilleo a los 46 años luego del rayo lo llevó a componer una obra que, dice él,
haberla escuchado en sueños y que presentaría años después en Performing Arts Center bajo el nombre de The Lightning Sonata. Por cierto, otro caso también muy impresionante es el del doctor Manuel Sanz Segarra, jefe en ese momento del servicio de urgencias del Hospital Universitario de Bell Beach. Este narra el caso de una colega sanitaria que tras sufrir un accidente de circulación grave es ingresada en estado de muerte clínica, es decir, sin signos vitales, al mismo hospital en donde ambos trabajaban. Contra todo pronóstico, logran recuperarla después de 6 minutos y posteriormente operarla de serias lesiones en el vaso, hígado y vísceras. Esta paciente, que también sufrió un traumatismo cráneoencefálico serio y pasó una semana en coma, luego de salir de terapia intensiva y recuperarse, le cuenta al doctor Sanz Segarra que vio desde una posición cenital todo lo que sucedió con ella desde su ingreso, identificó por nombre quién la atendió, quién le practicó resucitación cardiopulmonar, quién la anestesió y cómo el mismo doctor le aplicó masaje y una punción al corazón. Además, fue capaz de describir cómo los de trauma, al otro lado del hospital, estaban operando una fractura de cuello de fémur en ese mismo momento. Cuando el doctor Sanz le preguntó cómo hacía para desplazarse en esas condiciones, ella aseguró que podía traspasar cualquier cuerpo sólido, muros, mesas, camillas y hasta al mismo doctor, que sin darse cuenta fue atravesado por ella. Todos estos dichos fueron corroborados después por el doctor Sanz, que certificó que lo que ella contaba era cierto y que todas las personas señaladas efectivamente habían estado en el día, hora y lugar indicado, haciendo lo que ella decía. ¿Podríamos decir que esa es una alucinación? ¿Acaso un doctor con su prestigio y carrera va a mentir? Perdón, pero me cuesta trabajo creerlo. Como en el capítulo anterior, es el turno de hablar de lo que yo viví hace 35 años, cuando tenía 18. Una noche fui a dormir como de costumbre, cansado de lo que en ese momento consideraba problemas irresolvibles. Mi relación de 3 años con mi novia acababa de terminar y me enfrentaba a los insalvables exámenes finales del último año de prepa. En algún momento durante mi sueño me vi a los pies de una montaña en cuyo sendero podía ver a lo lejos 3 figuras que lo recorrían. Me sorprendió reconocer que el de en medio era Jesús, o alguien que pensé que se le parecía. De pronto decidí seguirlos y subir la pendiente que ellos recorrían, hasta que inexplicablemente llegué al borde de un precipicio donde acababa el camino. Intuí que quien fuera que hubiera caminado antes que yo por ahí, tendría que haberse arrojado al abismo, porque el camino era uno y nunca los vi volver. Ante la disyuntiva de regresar o lanzarme al vacío, decidí dar un paso al frente y dejarme caer. Juro que nunca antes y jamás en los 38 años que he vivido después, sentí la paz, la tranquilidad y la felicidad que experimenté en ese momento. No creo que existan palabras que puedan describir la plenitud que viví. Fue, sin duda, un momento sublime e inolvidable que me hizo pensar de inmediato que me estaba muriendo. Consciente de las circunstancias, pedí seguir con vida y a pesar de los problemas que atravesaba, me dije, regresa. De inmediato, me encontré en mi cuerpo, pero sin poder hacer uso de él porque no me obedecía. Solo estaba dentro, pero sin coordinar sus movimientos. Con mucho esfuerzo logré mover un pulgar y de ahí el cuerpo entero. Fue una experiencia terrorífica, pero que me marcó para toda la vida. Si bien hay explicaciones sencillas que dirían que lo que sufrí fue una apnea de sueño y que pude haber sufrido una alucinación por falta de oxigenación, yo me pregunto, ¿qué fuerza me sacó de ahí? ¿Cómo pude haber cambiado de posición si estaba inerte y sin posibilidades de moverme por mis propios medios? Creo firmemente que fue mi voluntad y la venia de un poder infinito lo que me permitió seguir aquí, y es mi deber dar testimonio de ello. A manera de conclusión de esta parte diría que, si bien cada persona tiene su momento para partir, este puede ser retrasado si la persona no lo desea y su avatar así lo permite. A la pregunta de por qué hay tan pocas personas que pueden dar testimonio de experiencias similares, respondería que regresar a la vida es más difícil que quedarse en ese estado de plenitud. ¿Y tú qué piensas? Deja tus comentarios, suscríbete y dale a la campanita para que te enteres de cada nuevo video que publique. Muchas gracias por tu interés y tiempo.